Bueno, les damos la bienvenida a este espacio del programa Contigo. Y bueno, hoy nos acompaña Javi Bengoa, psicólogo y sexólogo de la asociación y responsable del programa Sexubide. Javi, bueno, nos va a contar un poco el acompañamiento que debemos hacer, ¿no? En temas de sexualidad o que podríamos realizar, específicamente con el colectivo LGBT con discapacidad intelectual. Así que bueno, Javi, te damos la bienvenida a este espacio, a este webinario. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Pues nada, encantado otra vez de volver a estar aquí con vosotras. Creo que la mayoría que estaréis detrás de esta pantallita, de esta cámara, seréis mujeres, con lo cual, pues bienvenidas y estoy encantado de poder colaborar un poco en esta cuestión que tiene que ver, ¿no? De apoyar a las personas con discapacidad en las cuestiones de los sexos, ¿no? Creo que es clave el compromiso de poder acompañar, además, a todas las sexualidades, a todas las diversidades sexuales que hay, ¿no? Bueno, Javi, pues sin más te voy a compartir la pantalla, la presentación y bueno, damos inicio a esta información. Muy bien. Bueno, el título ya lo veis, diversidades sexuales acompañando a las personas LGTB, ¿no? Antes de nada, bueno, yo no sé cuánta gente de los que estáis ahí me podéis conocer, entonces os pongo un pequeño currículum sobre mi trayectoria dentro del mundo de la discapacidad intelectual, desde que en el 1980, empecé como monitor en el Club de Tiempo Libre de Durango, pasando luego por Acharte de monitor. Bueno, he pasado luego por distintos desempeños, distintos lugares, hice después psicología. Bueno, pero sobre todo os ponía también porque en el tema de la sexualidad o de la sexología me metí como hace relativamente poco tiempo, ¿no? Como veis, en el 2012 empezamos con entonces llamamos el proyecto de sexualidad de Agoravide, que actualmente ya tiene un nombre propio, ¿no? Está más asentado, digamos, con el nombre de Sexubide. Y ahí fue cuando me di cuenta, bueno, pues que necesitaba aprender y que, bueno, pues tenía que hacer algo para poder apoyar mejor a las personas, ¿no? Y fue entonces cuando me metí a hacer el máster de sexología sustantiva en Valladolid. Y después, al año siguiente, del 16 al 17, en el training un poco de sexología clínica. Y bueno, pues sabéis, Sexubide nace con la idea de acompañar a las personas con discapacidad intelectual el desarrollo de la sexualidad, ¿no? De la manera que ellos mejor quieran, ¿no? O puedan, ¿no? Y yo estudié la sexología que yo estudié y con la que me siento totalmente identificado es esa ciencia que estudia los valores de los sexos, ¿no? Y sus interacciones, con lo cual entendiendo el sexo como un valor, ¿no? Y esta visión del sexo positiva, digamos, es la que me lleva a estas dos siguientes diapositivas, ¿no? Son unas viñetas que, bueno, que cuando participé en el primer Congreso Nacional sobre Sexualidad y Discapacidad Intelectual, que organizó Plena Inclusión en Palma de Gran Canaria, yo creo que fue por abril de 1919, bueno, había unas personas que recogían todas las experiencias o ponencias que íbamos haciendo, las recogían en estas viñetas y yo creo que era una buena manera luego ¿no? de al finalizar el día verlas y bueno, quedarse un poco con la idea principal, ¿no? Esta que os presento aquí es de la experiencia que mostraron, que presentaron Elda Márquez y Elda Romero, que son madre e hija, ¿no? Y entonces tiene que ver un poco, ¿no? Ahí veis en esta balanza, como ¿no? Respecto a la experiencia sexual, cómo la madre está en esa parte de la balanza, la madre cuidadora, ¿no? Con todo el miedo que tenía de qué podía pasarle a su hija dentro del desarrollo de su sexualidad, ¿no? Y ella decía que tenía efectivamente mucho miedo, ¿no? Seguramente lo mismo que nos puede pasar a nosotros, ¿no? Porque igual tenemos esa visión de la sexualidad que puede ser un poco con miedos, bueno, pues algo que puede ser perjudicial para nuestros familiares, ¿no? Sin embargo, en la otra parte de la balanza estaba la hija, la Elda hija, que, bueno, pues toma el protagonismo de su vida y con ¿no? Con su constancia y su voluntad, al final, bueno, pues gana un poco el peso de la balanza y ella tira para adelante con el desarrollo de su sexualidad, ¿no?
En esta siguiente diapositiva es lo que ellas seguían contando, ¿no? Y al final la madre, bueno, pues se da cuenta de que frente a ella tenía una adulta, ¿no? Y lo reconoció, se reconocía en ella misma, ¿no? Hasta que se dio cuenta que eran, bueno, pues somos iguales, ¿no? Somos mentes soñadoras, corazones enamorados, tenemos un deseo sexual, esas piernas que nos llevan a un rumbo claro de lo que queremos. Entonces se dio cuenta que su hija y ella al final podían, bueno, tener los mismos fines, ¿no? Los mismos deseos, las mismas cuestiones en la vida. Y veis ahí que suelta la cadena un poco con la que tenía atada a su hija y dice que renunció al control absoluto, ¿no? Y yo creo que es importante, ¿no? que partamos de esta premisa de que todas las personas somos personas sexuadas y que nos presentamos y nos relacionamos ante los demás bueno, pues ante el mundo con este ser sexuado que somos, ¿no? Siguiendo un poquito, hoy concretamente, bueno, pues vamos a hablar sobre un hecho más de diversidad que tiene que ver con el sexo, ¿no? Que justamente el sexo lo que hace es eso, crear diversidad, diferencia, riqueza, ¿no? Hasta tal punto que al final nos hace ser esos seres únicos que somos, ¿no? Eso es lo que hace justamente la sexualidad, el sexo, ¿no? Esa diversidad. Y hoy voy a intentar hablar un poquito de cómo podemos acompañar a las lesbianas, a los gays, a los bisexuales, a los transexuales, ¿no? Con discapacidad intelectual. El término LGTB o LGBT ¿no? es como una especie de paraguas o una categoría bajo la que se van juntando bueno, pues varios colectivos que bueno, pues han ido surgiendo a lo largo del tiempo y sobre todo ha estado enmarcado en una lucha por la liberación, ¿no? Y por la igualdad sexual, ¿no? Es un término que ha ido cambiando a lo largo del tiempo y ha ido bueno, incorporando nuevas letras, ¿no? Que se refieren a nuevos colectivos con nuevas identidades, ¿no? O nuevas orientaciones. Por eso os he puesto ahí en pequeñito también LGTBIQ+, el más, hace alusión a, bueno, pues a que seguramente ahí podríamos poner, pues no sé si todo el abecedario, pero sí muchas más siglas, ¿no? Pero bueno, en el grupo de Goravide que nos juntamos desde hace algún tiempo y al que acompaño, al final nos quedamos un poco con las siglas LGTB, ¿no? Un poco por la sencillez que suponía y porque bueno, pues nos identificábamos igual más con ese nombre un poco más cortito, ¿no? Entonces, lo que sí voy a hacer, nada, muy brevemente, que vamos, todos lo tenéis muy claro, ¿no? Pero es, bueno, pues definir un poquito de qué estamos hablando, ¿no? Lesbiana, ¿no? ¿Qué es lesbiana? Pues es aquella mujer que además se tiene por tal, que se tiene por mujer, y que la atraen, le gustan, se enamora de las mujeres, ¿no? Gay, el hombre que se tiene por tal y que le atraen o le gustan los hombres, ¿no? Bisexual, hombres y mujeres que les atraen o les gustan, se enamoran, desean a ambos sexos. Transexual, ¿no? Que es un término, un concepto a veces igual que nos cuesta más entenderlo, ¿no? Aquellos hombres y mujeres que se identifican con el otro sexo diferente al que les han asignado al nacer, ¿no? Nacen, ¿no? Con unos genitales determinados y les ponen la etiqueta de hombre o niño o niña, pero en el desarrollo de su vida ellos se identifican con el otro sexo con el que han sido asignados, ¿no? Y os he puesto también ahí pequeñito el otro término que no aparece mucho, de que igual no sé si lo conoceréis, que es cisexual, ¿no? Que va apareciendo, claro, porque es, bueno, pues es la normalidad, digamos, ¿no? Y no se tenía en cuenta porque era lo que todo el mundo se pensaba que existía, que son aquellos hombres y mujeres que nos identificamos con el sexo que nos han asignado al nacer. Con lo cual nadie se preguntaba por qué pasaba esto. Entonces tampoco existía una palabra para identificar a todo ese colectivo mayoritario. Esto era así porque entraba en toda la normalidad, ¿no? Sin embargo, si existe la transexualidad es porque existe la cisexualidad. Siempre son términos relativos, ¿no? Y aquí sí que tendríamos mucho también para reflexionar, ¿no? Sobre LGTB, los gays, las lesbianas, los transexuales. ¿Por qué tenemos que remarcar o fijarnos justamente en lo que es algo que es pues minoritario, ¿no? en la sociedad? ¿Por qué tenemos que preguntarnos
por qué a un hombre le pueden gustar los hombres o a una mujer le pueden gustar las mujeres, ¿no? En lugar de preguntar, bueno, algo que puede ser como más global, ¿no? ¿Por qué a todos, seamos lo que seamos, nos pueden gustar los hombres o nos pueden gustar las mujeres, ¿no? Y esto es algo que ¿no? un sexólogo, bueno, que yo he seguido mucho, que ha sido también maestro mío, igual le conocéis, José Landarrota Jauregui, ¿no? Habla mucho, ¿no? Y él dice, no, es muy curioso cómo podemos oír a hombres heterosexuales, ¿no? Que se sienten hombres clarísimamente con esa convicción y decir que ellos, bueno, están convencidos de que son hombres y de que les gustan las mujeres, ¿no? Y la misma convicción puede tener una persona transexual, ¿no? Una mujer transexual que se siente transexual y que le gustan los hombres, ¿no? Es la mismísima convicción, a pesar de que, bueno, cuando nació, pues le asignaron otro sexo diferente. ¿No? Y José Ra sigue diciendo, ¿no? Llegará un momento en el que la sociedad no le queda más remedio que aceptar un hecho que no tiene discusión, ¿no? Lo que es que seguirá habiendo quien nazca con pene y no se sienta hombre y no se enamore de mujeres. Y habrá también quien nazca con vulva, que no se sienta mujer y que no se enamore de hombres, ¿no? Claro, esto es algo que ocurre muy poquito, ¿no? No ocurre mucho, no es algo que ocurre con mucha frecuencia, pero es algo que siempre ha ocurrido, ¿no? Siempre ha ocurrido esto, ¿no? Bueno, tendríamos mucho de qué hablar aquí seguramente, pero bueno, seguimos un poco hacia adelante. Y aquí os quería comentar dos cuestiones que son claves para entender un poco todo este tema de este colectivo LGTB, ¿no? Que son dos cuestiones que tienen que ver importantes de la sexología. Uno de ellos es la identidad sexual y el otro es la orientación sexual. La identidad sexual es esa convicción que tenemos de podernos, de ser, de identificarnos o de sentirnos como varón o como mujer, ¿no? Y la orientación sexual es esa propensión, ese deseo, ese, ¿no? Sí, deseo que podemos sentir hacia varones o hacia mujeres. Y ojo, aquí en el tema de la orientación, yo sí que os quería comentar también, ¿no? Que es distinto o no tenemos que confundir la orientación con la conducta sexual, ¿no? Podemos tener en algún momento determinado una conducta homosexual, de poder haber tenido una relación, ¿no? Un hombre con otro hombre y haber sido satisfactoria, pero eso no quiere decir que yo sea homosexual o que esté dentro de ese colectivo. Simplemente he podido tener esa experiencia. Estamos hablando aquí relacionado con la orientación más con la condición. Yo siento, ¿no?, que me enamoro, que me gustan, que me atraen los hombres o las mujeres o ambos, ¿no? Y bueno, luego hay otros dos conceptos que os he puesto ahí abajo, ¿no?, que son la sexuación y la sexación, ¿no? Que son dos, bajo estos dos, la influencia de estos dos conceptos es donde está la identidad y la orientación. ¿Qué es la sexuación? Es ese proceso por el que nos vamos haciendo los hombres o las mujeres que somos. Es ese proceso biográfico que se da desde el mismo momento de la concepción y que ya nos vamos creando como esos hombres o mujeres que vamos a ser a lo largo de nuestra vida. Y es ese proceso que va, que va produciendo los rasgos masculinos o femeninos que vamos teniendo. Y lo curioso además es que no nos hace como hombres solo o como mujeres, ¿no? Nos hace como hombres y como mujeres. Dentro de cada uno de nosotros tenemos de lo uno y de lo otro. No somos 100% azul ni somos 100% rosa, ¿no? Tenemos, digamos, de los dos sexos dentro de nosotros mismos. Este es un concepto que para mí fue muy interesante, ¿no?, cuando estudié sexología, y es la intersexualidad, ¿no? Y que es algo que ya estaba, un concepto que ya estaba a principios del siglo XX, ¿no?, con los primeros sexólogos, ¿no?, los pioneros sexólogos, Hamel O'Hellis en Inglaterra, o Magnus Hirschfeld en Berlín, en Alemania, o Gregorio Marañón en Madrid, ¿no? Bueno, lo que está claro también es que, para mí por lo menos, ¿no?, que ni los heterosexuales ni los homosexuales deciden, optan o construyen su orientación del deseo. No es algo que, en todo caso, vas descubriendo a lo largo de tu vida, ¿no? Esa propensión, digamos, esa condición. Y lo mismo que un transexual o un cisexual no decide
si es hombre o si es mujer, sino que se va creando, ¿no? Va descubriendo lo que es, ¿no? Bueno, aquí también seguramente hay mucho de lo que hablar y es algo que está ahora como un tema muy en boga y nada fácil de dilucidar, ¿no? Y bueno, para terminar un poquito con esta parte teórica, quería mostraros también esta diapositiva que yo la pongo casi siempre que hago alguna presentación, porque para mí también fue como muy reveladora, ¿no? Que es el hecho sexual humano, ¿no? Que es ahí donde veis como muy resumido, pero en esta diapositiva está, ¿no? Pues todo lo que yo estudié en sexología, ¿no? En el máster de sexología. He remarcado ahí en ese recuadro verde estos dos conceptos, ¿no? De esos dos hechos, la sexuación y la sexualidad. Ya hemos hablado de la sexuación, ese proceso biográfico que nos hace como hombres y mujeres, y la sexualidad, que es cómo nos vivimos como esos hombres que somos, o mujeres en homo, en hetero, en bi, en lo que, ¿no? En lo que vayamos descubriendo, ¿no? Y estos dos aspectos se refieren al sexo que se es, ¿no? No tiene que ver con el sexo que se hace, con el sexo que se tiene, no. Tiene que ver con el sexo que se es. Es algo como una percha bajo la que cuelga todo lo demás, ¿no? Y después viene la erótica, que es esa expresión nuestra de cómo, ¿no? De los afectos, de las atracciones, de las sensaciones, como esos sujetos sexuados que somos. Viene la amatoria, cómo realizamos esos actos, ¿no? Cómo nos encontramos con nuestros amantes, la pareja, cómo nos vinculamos o no y cómo nos compartimos, y la procreación, ¿no? Esa decisión de tener hijos o no. Y bueno, pues esto sería la parte un poco más teórica, que seguramente, bueno, pues podríamos hablar de mucho de todo esto, ¿no? Y estoy dispuesto luego en las preguntas o cuando os parezca, ¿no? Ahora vamos a entrar ya un poco en el grupo LGTB de Goravide, y os cuento un poquito. Empezó más o menos, sí, yo creo que fue en el 2017, en un taller de educación sexual que propuse para gays y lesbianas. Recuerdo que no vino mucha gente, poquita, no sé si fueron 7 personas, y los que vinieron fueron gays, todo hombres, ¿no? Entonces dije, bueno, pues una vez más la mujer vuelve a estar ahí poco visibilizada, ¿no? Ahí también aquí, ¿no? Bueno, de este grupo hubo una propuesta, la propuesta ¿no? que me hicieron de continuar reuniéndonos, ¿no? De una manera periódica, ¿no? Y a lo largo de ese tiempo, bueno, desde el 17 han podido participar unas 15 personas, bueno, pues que iban y han venido del grupo, y en la actualidad podemos estar 6-7 personas. La pandemia, como os podéis imaginar, ha truncado mucho de las cosas que teníamos preparadas, bueno, que queríamos hacer, pero bueno, ya estamos otra vez en marcha, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que se planteaba el grupo, ¿no? Por una parte, yo creo que el principal era el poder tener un lugar de encuentro donde poder hablar de nuestras cosas sin miedo, ¿no? Un sitio donde me encuentre con iguales, en el que yo pueda hablar de que me gustan los hombres o de que me gustan las mujeres sin sentirme cuestionado o cuestionada, y donde poder, bueno, pues contar, ¿no? Con las experiencias también de otras personas, ¿no? Gays, lesbianas, ¿no? Bisexuales o transexuales, ¿no? Eso fue el objetivo y el que tenía más claro. Otro que aparecía y que aparece con mucha claridad es el deseo de conocer a más gente del colectivo LGTB, ¿no? Y decía, ¿no? De otras asociaciones. Tienen mucho interés, ¿no? en que podamos contactar con otras asociaciones y poder hablar también, bueno, pues seguir hablando también de temas de nuestro interés. Y también decían, ¿por qué no? ¿No? Pues queremos ligar, queremos conocer otras personas con las que poder estar, poder enamorarnos, y por qué no, ¿no? Pues en algún momento igual también poder tener pareja. Y luego está también la otra parte más reivindicativa, que decían que la sociedad nos escuche y acepte como, ¿no? Que somos gays, lesbianas, bisexuales, ¿no? Estos eran los objetivos principales. Hasta ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues nos hemos ido reuniendo, ¿no? Justamente, pues sí, para hablar de estas cuestiones, de nuestros sentimientos, nuestra vida. Y os aseguro que hemos hablado bastante, ¿no? ¿No? Y ha sido en ese lugar seguro, ¿no? De tranquilidad, y es verdad que nos hemos podido abrir y hemos podido comentar muchas cosas. Y eso, bueno, solo con esto yo creo que ya bueno, merece la pena, ¿no? El poder tener un grupo así.
También hemos hecho un poco de educación sexual, ¿no? Ya aprovechando, pues también estaban interesados por temas que tienen que ver con la sexualidad de todo tipo, ¿no? Desde la erótica, ¿no? De las relaciones sexuales, desde métodos de anticoncepción o de protección, ¿no? Bueno, desde cómo poder ligar, bueno, muchas cosas. También participamos un año como voluntarios en Cinegoac, que fue el Festival Internacional, no que es el Festival Internacional de Cine LGTB de Bilbao. Bueno, pues ahí repartiendo un poco las entradas, las puntuaciones y tal. Bueno, fue interesante el encuentro también con otra gente en un entorno, bueno, pues normalizado, digamos, ¿no? También pudimos dar alguna charlita, ¿no? En alguna asociación que nos llamó. ¿No? También organizamos un pequeño encuentro LGTB para Boravide. Hubo muy poquita gente también de la que se apuntó, pero bueno, fue como un primer intento de poder hacer un encuentro, bueno, pues preparando un poquito ese, bueno, pues posible encuentro después con otras asociaciones, ¿no? Hemos visto muchos cortos LGTB, los hemos discutido, en fin, bueno, cosas interesantes, ¿no? Yo les dije, ¿no?, que iba a dar esta pequeña charla, ¿no?, que iba a tener este pequeño encuentro con vosotros y les pregunté, ¿no?, qué les digo, qué queréis que pueda transmitir, ¿no?, a las familias, ¿no? Y bueno, fueron estas cuestiones las que me fueron diciendo, ¿no? Yo las enmarco un poco, bueno, en dos grupos. En esta primera que aparece un poco más relacionada con la reivindicación, ¿no? Y decía, ¿no? Pues algunas familias lo ven como un tabú, el hablar de sexualidad y más todavía ya hablar de sexualidad y algo que tenga que ver con ser gay, lesbiana, ¿no? Transexual y dentro de la discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, bueno, ellos dicen, si algunas familias esto sigue siendo tabú. Dificultades para que algunas familias acepten, ¿no?, que sus familiares puedan ser gays, lesbianas o transexuales, ¿no? También había otra persona, ¿no?, que decía, los padres se piensan que somos unos niños y nos miran el WhatsApp sin permiso. Esto es algo como muy reivindicativo, muy concreto, ¿no? Pero bueno, sí que me parece también que se abre un tema importante de cómo podemos también acompañar a las personas con discapacidad dentro de las redes sociales, ¿no? Alguien decía así literal, si hablas de estas cosas en casa ya no vuelves a casa más, ¿no? Un poco dramáticamente, pero bueno, era un poco ¿no?, el mismo sentimiento de esa dificultad de ser aceptado, ¿no?, como con esa orientación diferente. Había otra persona que decía que los padres se pongan en nuestro lugar y sienten en sus propias carnes lo duro que es para nosotros, ¿no?, y lo que nos cuesta llevar a nosotros el día a día, ¿no? Y es cierto, ¿no?, porque es una doble o triple a veces, ¿no?, discriminación, digamos, tenemos discapacidad, estamos en este colectivo que a veces no nos aceptan, encima soy gay, soy lesbiana, soy transexual, todavía me cuesta mucho más que eso se entienda o se acepte, ¿no? Siguiendo con las cosas ¿no?, que querían transmitiros, ¿no?, o transmitir a las familias, yo lo he enmarcado dentro de aspectos un poco más dentro de la comunicación, de la comprensión y la aceptación, ¿no? Y decía, ¿no?, que hay personas que tienen orientación distinta y que las familias lo acepten, porque cada persona es distinta. Si quieren nuestra felicidad, tienen que aceptar nuestra orientación sexual. Y siguiendo un poco con el siguiente que lo decía como todavía más contundente, no es mi deseo, es mi ilusión. Soy gay porque lo llevo mucho tiempo dentro, nace de mí. ¿No os acordáis, no, lo que comentábamos antes del proceso de sexuación, ¿no? Ese proceso en el que me hace ser de una manera o de otra, ¿no? Ser hombre, ser mujer, ser, bueno, pues que me gusten los hombres, que me gusten las mujeres, ¿no? Con el tiempo me di cuenta de que me gustaban las chicas, ¿no? Que hablen con nosotros de esas cosas. Decía también otra persona, si estoy con mi pareja, que ellos se vayan a dar un paseo. Bueno, pues ahí estaban hablando ya de temas
digamos, más concretos, ¿no? También yo tengo derecho a estar con mi pareja y tengo ¿no? el deseo ¿no? de encontrarme con mi pareja de una manera erótica, y a veces tengo muchas dificultades para el lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos también hablan de esto, ¿no? También dicen, yo si quiero estar con mi pareja, bueno, pues que me dejen un huequito a veces en casa, ¿no? Y según os estaba comentando esto, me he dado cuenta que antes en el proceso de sexuación y sexación no os he comentado justo el proceso de sexación, ¿no? Que es la otra parte importante, ¿no? Que es, por una parte os decía que la sexuación hace, ¿no? Hay un proceso en el que hay una gran diversidad, ¿no? Hay una intersexualidad, y justamente la sexación lo que hace es categorizar un poco esa, ¿no? Limita un poco esa diversidad y la categoriza, la simplifica haciendo dos categorías, ¿no? ¿No? Que solo categoriza en hombres o en mujeres, toda esa diversidad que hace el proceso de sexuación, con lo cual también categorizamos al resto de las personas y nos categorizamos a nosotros. Si no estuviera esta categorización, no existiría tampoco ni el gay, ni la persona gay, ni lesbiana, ni transexual. Si no me categorizo como hombre o como mujer y tampoco lo hago con el resto, no habría ni gays ni homosexuales, ni heterosexuales, ni cisexuales, ¿no? Bueno, pues estas son sobre todo las cuestiones que ellos nos quieren transmitir, ¿no? No son cosas ¿no? que me parece que son muy complejas de entender o muy difíciles, pero yo creo que a veces, bueno, no son fáciles a veces de hacer, ¿no? De acompañar, ¿no? Y yo os quería enseñar ya casi por terminando, ¿no? Esta viñeta que también era de aquel encuentro, aquellas jornadas que tuvimos en Gran Canarias, ¿no? Es de este hombre Héctor Santana, que es un hombre con síndrome de Down, y que es bueno, hay veces igual una viñeta un poco embrollada, ¿no? Pero que dice muchas cosas, ¿no? Y que hablaba mucho, ¿no? de la importancia de los apoyos. Él se tiró más al tema del activismo después, ¿no? Pero decía, bueno, pues él se sentía que después de reconocer, ¿no? Que le gustaban los chicos, decía él, ¿no? Que tenía superpoderes, ¿no? Y esos superpoderes al final son la seguridad, la libertad, la valentía, la confianza, ¿no? El interés, ¿no? Y la fuerza, ¿no? que él siente, ¿no? Solo por el hecho de haber podido transmitir, ¿no? Y de hacer reconocer que él es gay y que la han aceptado, ¿no? Además, él decía, soy nadador, ¿no? y soy drag queen. Él participó, ¿no? en las fiestas, en las galas que suele haber de drag queen en Gran Canaria, que son muy famosas, ¿no? Que todos los años aparecen en televisión. Seguramente si metéis el nombre Héctor Santana Drag Queen, podréis verle en acción, ¿no? En algunas fotos y tal. Y él decía, con todas las barreras que tenía, ¿no? Por una parte por ser, ¿no? persona con discapacidad intelectual, y encima por ser gay, ¿no? Sin embargo, con los apoyos, ¿no? de su familia, los míos han sido principalmente, ¿no? Su querida familia, los que le han apoyado, aunque también otras asociaciones, ¿no? Plena Inclusión y Síndrome de Down, lo pone ahí abajo, ¿no? Pero fueron su familia, sobre todo los que le apoyaron, y afortunado por esos apoyos, ¿no? Pues dice que pasa un poco al activismo de transmitir a las personas con discapacidad, ¿no? A profesionales y también a familias bueno, que existimos, ¿no? Y que menos miedo y menos prejuicios, ¿no? Y más medios y más inclusión, ¿no? Es lo que venía a decir. Y bueno, yo casi para terminar, ¿no? Os pongo esta cita de Javier Tamariz, que es un psicólogo que sigue estando, ¿no? mucho en el apoyo en plena inclusión, ¿no? Y que es, bueno, pues uno de los sabios, digamos, de la discapacidad intelectual en España, ¿no? Que hace el prólogo de este libro de Sexualidades Diversas, que si queréis también profundizar un poco más, lo tenéis en plena inclusión, que entráis en sexualidad en publicaciones y lo vais a encontrar, ¿no? Y él dice, ¿no? Pues realmente creemos que es diferente en la esfera de la sexualidad, no se refiere a las personas con discapacidad intelectual. Yo conozco a un varón homosexual con una gran discapacidad y grandes necesidades de apoyo.
Y yo conozco a una mujer que sin ningún reparo habla con admiración de su pareja, su novia, ¿no? Conozco a un hombre trabajador y amable que se manifiesta abiertamente homosexual y reivindica su derecho a ser como es, ¿no? Hay una diversidad sexual en la diversidad funcional, ¿no? Hay muchas diversidades dentro de la diversidad funcional. Esta es una más, ¿no? ¿Hasta cuándo esto va a seguir siéndonos extraño? Cuando no oculto, ¿no? Ya, ¿no? Dicen, ya es hora, ¿no? Venga, ¿no? Yo creo que ya es el momento, ¿no? Y mientras estaba justo investigando, preparando esta charlita y tal, ¿no? Pues decía yo, bueno, vamos a descubrir un poquito una entrevista que le hacían a Héctor, a este chico, ya se me ha olvidado el nombre, que estaba Héctor Santana. Y os quiero leer un poco el último párrafo que él dice en la entrevista, ¿no? Os leo, ¿no? Los padres no quieren reconocer lo que son realmente sus hijos y cómo se sienten. Yo les digo que le acepten y que les ayuden, que el apoyo de la familia es fundamental y que lo importante es que sus hijos se sientan protegidos y puedan contar a sus padres sus problemas y cómo ven su vida. Que les den todo el apoyo incondicional y que les dejen vivir su vida. Que si nos equivocamos es porque no somos perfectos, ¿no? Y bueno, pues al final creo que no os digo nada nuevo, ¿no? Y yo lo que he visto en este grupo que llevo unos añitos acompañando no es nada extraordinario, ¿no? Lo que piden, ¿no? Ni nada extraordinario que no esté en cualquier otro colectivo, ¿no? Ellos quieren desarrollar su sexualidad de una manera plena, ¿no? Sin ninguna cortapisa y que sean aceptados por ello, ¿no? Sí, ¿no? Da la sensación de que esto ya parece como que tendría que estar muy superado, ¿no? en la sociedad, y creo que todavía no lo está, ¿no? Creo que a pesar de todo seguimos teniendo dificultades para aceptar que las personas con discapacidad intelectual también son seres sexuados y que pueden desarrollar su vida, ¿no? Y su sexualidad de alguna manera, de la que ellos prefieran, que van a necesitar apoyo, seguramente más que el resto de las personas, y que bueno, que ahí es donde tenemos que estar. Y bueno, no sé ni el tiempo que llevo, pero yo esto es lo que os quería comentar. Entonces ya si queréis empezar con preguntas o comentarios, pues estaré dispuesto en lo que pueda poderos responder, ¿no? Sí que me quería comentaros también antes de terminar, porque me habían comentado que igual luego seguramente os llamarán por teléfono para ver si queréis participar en unas acciones que se están haciendo de café en compañía, ¿no? Que es, bueno, pues aquella persona que esté interesada en poderse juntar con otros familiares, con otros padres, madres o hermanos, hermanas, y poder hablar de temas de interés relacionados con esto, ¿no? También os dejo ahí mi dirección, ¿no? De correo electrónico, por si queréis, si tenéis alguna duda, os interesa poneros en contacto conmigo por algo, y también porque igual algunos de vuestros familiares puedan querer participar en el pool LGTB y que, bueno, queráis poderlo hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Y muchas gracias para lo que consideréis. Aquí estoy. Bueno, Javi, muchísimas gracias. De verdad que, bueno, han sido unos minutos, unos casi 45 minutos de mucha reflexión, ¿no? De pensar y repensar nuevamente en qué posición estamos, inclusive también como profesionales en esta área, donde el colectivo nos está pidiendo algo puntual y es, bueno, aceptación, reconocimiento, que escuchemos un poco más, ¿no? Y que al final toda persona, independientemente de su identidad, ha de ser respetada, ¿no? En su dignidad. Y bueno, que se procure evitar todo tipo de injusticia y de discriminación por ello. Bueno, no sé si vamos a ver pronto en el chat si hay algún tipo de duda, de pregunta. Bueno.
Muchas gracias, dice Irune, que es una persona con discapacidad intelectual que nos está hoy escuchando. Y bueno, agradece por este webinario. Diana Cabezas también dice gracias por exponer un tema claramente olvidado e invisibilizado dentro del mundo de la discapacidad intelectual. Sí. Bueno, no sé, familia, si de pronto tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran, eh, bueno, lanzar en este momento para Javi, o bueno, si en algún otro momento de pronto procesamos la información bueno, vamos un poco reflexionando acerca de ella y quieren volver nuevamente al tema. Lo que quería también comentar es que a veces da miedo el salir del armario, ¿no? El propio colectivo, el propio grupo en el que estamos, a pesar de que, bueno, está como un poco más empoderado, digamos, ¿no? A veces da miedo salir al público, digamos. Yo creo que, bueno, estamos en un punto en el grupo LGTB de decir, bueno, tenemos que hacer algunas acciones ya para salir del marco seguro en el que estamos ahora mismo, ¿no? Y poder encontrar, lo que ellos nos decían, poder encontrarnos con otros grupos. Ellos quieren ir a la manif el 28 de junio, quieren encontrarse, ¿no? Quieren con gente, quieren, bueno, pues eso, quieren ligar, efectivamente, quieren tener sexo, efectivamente, y para eso, bueno, pues tenemos que acompañar también, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento de dar pasos en ese sentido y de que podamos ser, bueno, pues seguramente más visibilizados, ¿no? Sí, Veremos a Javi. Inclusive, mira, Irune está diciendo, bueno, que le ha interesado mucho la charla y que realmente le gustaría conocer más gente y estar en un grupo. Así que, ver. Irune, pues te puedes poner en contacto con Javi. Vamos a poner el correo de Javi en el chat, javibengoa@goravide.com. Ella se llama Irune Sevilla y bueno, puedes ponerte en contacto con Javi, hablar con él para pertenecer al grupo de Sexubide, conocer gente y bueno, poder también responder a esa necesidad que estás teniendo, Irune. Juncal dice, yo creo que lo importante es vernos como personas, no tanto como hombres o mujeres, y así sería mucho más fácil entender en cada momento con quién queremos tener una relación. Bueno, es Juncal, hablaremos tú y yo, Juncal, de este tema que ya nos conocemos y bueno, hablaremos de esto. Estoy de acuerdo solo en parte, ¿no? Porque justo es el tema peliagudo, ¿eh? Bueno, no se pone de acuerdo tampoco a nivel social, nadie se pone de acuerdo, ¿no? Pero yo justamente, si hablo de la sexuación y de la sexación, era por esto, ¿no? Por decir, yo no creo que sea malo o no, o que sea negativo, que sea peligroso, que sea tal el decir soy hombre o decir soy mujer, ¿no? Y que se acepte que ya está, que este es un proceso en el que es así, ¿no? Yo me siento hombre y así soy, así me siento y eso es lo que yo he vivido en todo mi proceso de sexuación, ¿no? Personas, sí. Igualdad ante los derechos y todos somos iguales ante las leyes, sí. Pero yo soy hombre. Y veo, y enfrente mío veo hombres o veo mujeres, ¿no? Me encantará, Juncal, el poder hablar de esto, porque ese es un tema interesante, interesante. Porque el otro proceso que decía de la sexación es la que hace que luego a mí me guste bueno, pues una persona que tenga un sexo o que tenga otro, ¿no? O el otro sexo, ¿no? O me gusten ambos sexos, ¿no? Pero yo mismo, yo sí que creo que categorizamos de esa manera también a nosotros mismos y que no es una categorización solo cultural. Tema clave interesante. No sé si Joana... Hola, hola. Ah, Vale, no sé qué ha pasado, la cámara ha desconectado, pero creo que el micrófono me escuchan, ¿no? Vale, bueno, yo creo que es un tema extenso y cualquier nueva duda o cualquier interrogante, cualquier cosa que quisiéramos trabajar ya de manera más individual con Javi,
creo que Javi está disponible para poder hacer esto. Y también, de hecho, ahora Javi nos hizo ahí como un guiño acerca de nuestros cafés en compañía, ¿no? Que es una nueva iniciativa que hemos tomado, bueno, que se ha dado con el programa Contigo y que vamos a ponernos en contacto con las familias que se han inscrito en este webinario también para poder brindar este acompañamiento, ¿no? A las familias. Un café en compañía donde familiares se reúnen, familiares con hijos, hijas LGBT y puedan reunirse una vez al mes y bueno, también hablar acerca de esta temática, crear objetivos, poder también hacer de cierta forma un grupo de apoyo, ¿vale? Entonces nos estaremos comunicando con ustedes, bueno, próximamente para poder dar inicio y construcción a esta iniciativa, ¿vale? Pues Javi, creo que Juncal está escribiendo. De acuerdo, Javi, yo no quiero decir renunciar, es otra nuestra identidad. Es que es difícil sobre todo escribirlo y mucho más resumirlo en un comentario. No, es verdad esto. Además es un tema de discusión muy enfervorizada en muchos colectivos, con lo cual de verdad que me encantará poder hablar de esto, ¿eh? Y si se montan estos cafés en compañía, algún día puedo ir Te también. invitaremos, Javi, por favor. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Pues familias, muchísimas gracias por haber estado aquí. Javi, gracias por habernos dado, bueno, este conocimiento y esta exposición tan detallada y tan, bueno, tan clara. Y bueno, esperamos que podamos volvernos a ver en una próxima ocasión, en un próximo webinario. Les estaremos informando de nuevas temáticas y muchísimas gracias por acompañarnos. Pues, ¿Vale? muchísimas gracias a todas las que habéis estado y gracias también a vosotros por invitarme, Joana, Bueno, ¿vale? Javi, muchísimas gracias. Estamos viendo que Emma está escribiendo. Vale, está despidiéndose. Muchas gracias de nuevo y hasta pronto.